Dicen que existe un lugar que no aparece en ningún mapa. No es un templo, ni un campo de batalla. Es un salón construido con los susurros de los recuerdos. Allí no se entra estando vivo, pero tampoco se llega estando muerto. Es el salón de los nombres que no se gritan. Un lugar donde solo resuena la esencia de los luchadores más grandes, aquellos cuya leyenda trasciende el tiempo y el olvido. Hoy vamos a abrir sus puertas. El primero de ellos vivió antes de que existieran los estilos, las escuelas o los nombres para las técnicas de combate. Fue simplemente el hombre que no tenía miedo. En una era donde el primer instinto era huir, él se quedaba. No conocía guardias elegantes ni posturas refinadas. Su única técnica era mantenerse en pie, defender lo suyo con lo que tuviera a mano a sus puños abiertos. Una piedra, una rama caída. No ganaba porque fuera el más fuerte, sino porque se negaba a retroceder cuando todos los demás ya habían corrido. Su nombre se lo llevó el viento. Se perdió en el eco de los siglos, pero su actitud, esa simple decisión de quedarse y enfrentar la adversidad, esa aún resuena en cada acto de valor. Siglos más tarde, en un monasterio escondido entre las nubes, un monje llegó a una comprensión completamente distinta. Entendió una verdad fundamental: si el cuerpo se rompe, la mente se derrumba con él. Y si la mente cae, el mundo entero te aplasta sin piedad. Así que convirtió el dolor en su maestro y la disciplina en su refugio. Su entrenamiento no buscaba la gloria, sino la resistencia. Golpeaba postes de madera hasta que sus nudillos sangraban y sanaban más fuertes. Cargaba cubos de agua por escaleras interminables, sintiendo como cada músculo ardía. Aprendió a meditar y respirar bajo el azote de tormentas furiosas. No le interesaba aprender a matar, sino a sobrevivir cuando otros se rendían, a mantenerse firme mientras las guerras y los imperios se alzaban y caían a su alrededor. Él, en su quietud, permanecía, mientras tanto, en lo alto de las montañas, lejos del estruendo de los reinos y sus conflictos. Un sabio observaba el mundo de una manera diferente. No se dedicaba a endurecer su cuerpo, sino a escucharlo. No buscaba la confrontación directa. En su lugar, esperaba pacientemente el error del oponente. Su filosofía era simple en usar la fuerza del otro en su contra. Se movía con la fluidez del agua, no para atacar, sino para redirigir. Actuaba solo cuando para su rival ya era demasiado tarde para reaccionar. Cuentan las leyendas que ganó incontables duelos sin dejar una sola cicatriz visible en sus adversarios, pues su victoria no era física, sino una lección de equilibrio y paciencia. Dicen que nadie lo vio envejecer, que su rostro siempre mantuvo la serenidad de quien entiende que la verdadera fuerza no reside en el golpe, sino en la espera. En otra tierra, bajo un sol diferente, un guerrero vivió cada día de su vida como si fuera el último. Su entrenamiento era una forma de oración, un ritual sagrado. Pero no entrenaba para ganar, sino para no fallar en el momento decisivo. Para él, el honor y la ejecución perfecta del deber eran más importantes que la victoria misma. Cuando desenvainaba su espada, se decía que el mundo entero se detenía, que el viento contenía el aliento. No gritaba en batalla, no mostraba duda en sus ojos. Cada movimiento era preciso, intencionado y final. Ganó batallas que cambiaron el curso de la historia. Y sí, perdió la vida muy joven, como muchos esperaban. Pero murió entero, fiel a su código hasta el último suspiro, dejando un legado no de triunfos, sino de integridad inquebrantable. Luego, la historia nos habla de uno que lo perdió casi todo. Perdió un brazo en batalla, perdió su nombre en la derrota y perdió su hogar en el exilio. Le dijeron que su tiempo como luchador había terminado, que ya no era nadie. Ante esas palabras, él simplemente sonrió. En lugar de lamentarse, aprendió a moverse de una forma completamente nueva. Con un solo brazo, tuvo que aprender a golpear menos y a pensar mucho más. Su estilo se volvió un ajedrez mortal, donde cada paso, cada finta, estaba calculado. Nunca volvió a ganar grandes torneos, ni a recibir el aplauso de las multitudes. Pero en las sombras, en los callejones olvidados, corrigió injusticias, defendió a los indefensos y protegió a los que nadie más protegía. Y ese tipo de victoria, dicen en el salón, pesa mucho más que cualquier trofeo. Estos relatos, estas leyendas, nos llevan a una pregunta inevitable.
¿Qué tenían todos ellos en común? No era la fuerza bruta del primero, ni la disciplina del monje, ni la sabiduría del sabio. No era la perfección del guerrero, ni la resiliencia del mutilado. No era la técnica, ni la fama, ni las victorias acumuladas. Lo que los une a todos, lo que les da un asiento en ese salón eterno, es algo mucho más profundo y simple. Cuando llegó el momento de la verdad, cuando el mundo les exigió definirse, cuando se enfrentaron a su mayor prueba, ninguno de ellos se traicionó a sí mismo. Se mantuvieron fieles a lo que eran, a lo que creían, y esto nos lleva al último asiento vacío en el salón. Dicen las historias más antiguas que el último gran luchador, el que completará el círculo, aún no ha sido nombrado. No viste una armadura brillante, no pertenece a una escuela ancestral, es alguien que vive entre nosotros. Y si eres tú, si sientes ese eco en tu interior, recuerda una cosa: no honras a los antiguos intentando copiarlos. Sus caminos ya fueron recorridos. Los honras de verdad estando a la altura del momento que te tocó vivir, luchando tus propias batallas, con tus propias herramientas y siendo, por encima de todo, fiel a ti mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje al Salón de los Nombres que no se gritan. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y seguirnos para más historias.